Un hombre duerme en el suelo. Su cabeza está dentro de la maleta con la que reparte los pedidos. A su lado, otro revisa el celular esperando el siguiente encargo. No es una escena excepcional. Es Bogotá. Es de noche y es el retrato de un sueño que se tuerce. El sueño de una aplicación que prometió cambiar la forma de trabajar y terminó mostrando cuánto vale el cansancio de un continente. Cerca de 400 domiciliarios bloquearon vías y realizaron plantón en las oficinas de Rappi. Piden que la empresa no se quede con las propinas. Esta es la historia de Rappi, el primer unicornio colombiano y quizá el retrato más honesto del éxito moderno. Una carrera sin meta, donde el cansancio se disfraza de triunfo, sin notar que lo hace sobre los hombros de quienes ya no pueden más. ¿Quiénes hicieron esta historia posible? Felipe Villamarín, economista de los Andes, pero más narrador que economista. En Gravity, donde otros veían un software gris para empresas, Felipe vio una historia, la del consumidor que quería todo y lo quería ya. Su intuición cambió el rumbo. Fue él quien propuso acortar el nombre de Rappi Tienda a Rappi, con doble P, para hacer referencia a las aplicaciones. Rappi Tienda sonaba muy local, pero Rappi sonaba literalmente a Silicon Valley. Sebastián Mejía, economista formado en España, con los pies en Wall Street y el corazón en América Latina. Pasó años entre métricas y fondos, pero nunca perdió la idea de volver. Mientras sus socios pensaban en Colombia, él veía una expansión continental, sereno, reservado y con el temple de alguien que nunca improvisa. Su don en esta gran historia es la de ofrecer estructura, convertir el sueño de Rappi en un Excel que todos los inversionistas puedan comprender. Literalmente este hombre fue el traductor entre la pasión y el capital. Y por último, el del pensamiento más particular. Administrador de los Andes, sin pasado corporativo ni tolerancia por la mediocridad. Es el más obsesivo, el más visionario, el que convirtió la incomodidad en un método. Cree que emprender es una cruzada moral, la única vía para liberar a Latinoamérica de su fatalismo. Vive entre duchas heladas, gritos matutinos y una fe inquebrantable en el trabajo. Básicamente su religión, su dogma, es la disciplina. No busca el éxito, lo entrena. Antes de Rappi, Borrero fundó una agencia de software, Imaginamos, y luego Gravity, una aplicación para que grandes supermercados como Walmart vendieran en línea. Pero Gravity tenía un problema: la entrega. Las compras podían tardar días y en los comentarios de la aplicación los usuarios comenzaron a pedir algo más. Querían favores, que alguien les llevara comida, cigarrillos, incluso dinero. De esa frustración y ese deseo nació Rappi. Simón Borrero, diría yo que es la persona más particular de esta historia. En esta primera agencia, él tenía este sueño y literalmente lo que hizo fue tomar los recursos, en este caso ingenieros, y en vez de desviar recursos, desvió personal para que trabajara y que diera los primeros pasos en Rappi, en la aplicación. Y literalmente esta jugada clandestina fue la que dio lugar a una gran historia que partiría en dos la historia del emprendimiento latinoamericano. Rappi comenzó con una táctica que hoy parecería absurda, pero marcó su ADN. Regalar donas. Sí, donas. Montaron una carpa en el norte de Bogotá y ofrecían una dona gratis a quien descargara la aplicación. En semanas las descargas se multiplicaron. Fue el primer gran truco de marketing de guerrilla, vender lo digital a través de lo más básico, el antojo. Esta historia demostró algo esencial, y es que el mercado latinoamericano, especialmente el latinoamericano, respondía fácilmente a las necesidades, al deseo inmediato. Y por otro lado, vendría exponiendo algo fundamental en el ADN operativo de Rappi. El lema es: mueva la aguja. Probar, fallar y corregir. Son esas tres acciones las que hay que hacer y lo antes posible, porque no hay tiempo de duda. Y ahí fue donde la cultura de la acción se volvió básicamente una religión para Rappi. En 6 semanas, Villamarín y su equipo construyeron la primera versión funcional de la aplicación. Y a los pocos meses, Rappi estaba entregando de todo, desde hamburguesas hasta efectivo. Y cuando los restaurantes no querían sumarse, los fundadores simplemente subieron sus menús sin permiso. Más fácil pedir perdón que permiso. Eso era lo que decían, y esa mentalidad de riesgo casi temeraria los llevó lejos. Muy lejos. Dentro de Rappi, el miedo es básicamente el combustible. El propio Simón Borrero confesó que su motor era el pánico a la pobreza. Creo que estamos de acuerdo que todos trabajamos porque no queremos la pobreza, ¿cierto? Sin embargo, el caso de Simón es casi patológico, porque él dijo que ese es su estado normal y construyó básicamente esta empresa basado en eso. Rappi creció con una ferocidad que ningún otro emprendimiento colombiano había tenido. En 3 años ya operaba en 9 países. En el 2018 se convirtió en el primer unicornio colombiano, valorado en más de $1.000 millones.
En el 2019, SoftBank invirtió otros 1.000 millones y en el 2021 su valor llegó a los 5.200 millones. Un sueño hecho con código, rosquillas y mucha intensidad. Mucha. Ok, y es que yo encontré no en pocas entrevistas donde ellos hablaban de su filosofía y es básicamente el sesgo hacia la acción, bias to action. La idea es actuar primero y después discutir. Lo único que importa dentro de Rappi es la velocidad. Primero actúa, después evalúa, después corrige y vuelve a actuar. Y así esto se vuelve un círculo virtuoso de alguna manera. Ahora, las decisiones se miden en semanas y a veces en horas. El equipo debía crecer exactamente un 7% semanal y definitivamente es una empresa a la cual yo no quisiera trabajar porque allí existe una cultura de presión total. En palabras de unos ex ejecutivos, se parecía más a una secta que a una empresa. Y esa secta funcionó. Rappi no solo creó una aplicación, creó una generación de empresarios. De esa cultura nació lo que hoy llaman la Rappi Mafia, el grupo de ex empleados que fundaron más de 100 startups en toda Latinoamérica. En Bogotá, el mito se expandió y si habías trabajado en Rappi, te contrataban en cualquier otro lado. El nombre pesaba, era algo así como un Harvard tropical. Ahora, lo que vemos en esta historia es un crecimiento exponencial con una cuota de creatividad bastante alta, pero sobre todo, una exigencia profunda a los trabajadores, una presión total. Básicamente se convirtió en una religión empresarial. Pero como toda gran religión también necesita sacrificios. Y esos sacrificios comenzaron a tener nombre y rostro propio. Mientras los fundadores hablaban de disrupción, del orgullo de crear al Uber latinoamericano, otro grupo de personas comenzaban a escribir la otra mitad de la historia. Los rapitenderos. Decenas de miles pedaleando bajo la lluvia, pagando su propio equipo, su propio plan de datos, su propia gasolina. La empresa los llamaba socios, colaboradores, emprendedores independientes. Pero quizá la palabra que mejor los define es precariedad laboral. En Colombia la tarifa base por entrega es casi de $1. La mayoría trabaja más de 10 horas diarias para alcanzar un ingreso digno. El 93% no cotiza pensión. El 91% carece de seguridad social. Y aún así deben comprar su propia maleta por poco más de $30. Rappi los llama socios, pero básicamente controla sus horarios, las tarifas, las sanciones. A veces incluso bloquea el sistema si rechazan demasiados pedidos. Y así llegamos otra vez a esa imagen. El repartidor dormido en el suelo con la cabeza dentro de su maleta. La Rapicama. Porque en esa escena hay algo más que condensa todo el relato. La belleza y la brutalidad de una idea que prometió hacerte la vida más fácil, pero que hace la de otros mucho más difícil. Y es que básicamente el problema de Rappi no es lo que promete, es lo que exige. Porque es que literalmente mientras algunos pedimos en la aplicación, otros pagan el precio. No me malinterpreten, porque yo celebro que este tipo de empresas como Rappi, que nacieron aquí en Bogotá, pues sean capaces de inclusive llegar a cotizar en bolsa. Pero lo que no me cabe en la cabeza es que las mentes que lograron digitalizar la comida y llegar a este nivel de sofisticación de una aplicación son mentes realmente brillantes y quizá de las mentes más brillantes no de Bogotá sino del país, y que esas mentes sean capaces de solucionar problemas realmente difíciles, pero no incluir dentro de sus metas algo tan básico como el bienestar de quienes realmente hacen posible esto, quienes se exponen a la lluvia, a la inseguridad, al tráfico. O sea, literalmente estas mentes digitalizaron la comida, predicen la demanda y conquistan los corazones y las mentes de grandes inversionistas, pero literalmente no han podido solucionar una variable profunda de su algoritmo, la dignidad. Hablan de escalabilidad, de eficiencia, de métricas, de KPIs, pero detrás de cada entrega hay un cuerpo cansado, con sed, y estos rostros son los que pocos salen en los informes. Parece que la dignidad sigue fuera del modelo de negocio, como si cuidar a la gente no fuera rentable. En menos de 3 años yo operaba en 9 países, las inversiones llovían, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, SoftBank, y con el dinero vino la expansión, la presión y las primeras grietas. Rappi se convirtió en sinónimo de velocidad, pero también de desgaste. E insisto, en Rappi el tiempo no es un recurso, es una religión. Y quien no corre, no actúa rápidamente, literalmente está fuera de la congregación. Durante ese auge surgieron los mecanismos que cimentaron su éxito y al mismo tiempo su lado oscuro. Rappi era una startup con alma de ejército. Sus trabajadores internos tenían metas semanales del crecimiento del 7%. Los ingenieros tenían largas jornadas y un sistema de feedback extremadamente directo y con consecuencias claras. Se celebraba el agotamiento como prueba de compromiso. Rappi no era una empresa, diría un ex empleado, era una secta de rendimiento. Definitivamente Rappi es una de las empresas
en las cuales yo no quisiera trabajar personalmente. Entre el 2016 y el 2019, Rappi siguió lanzando campañas bastante interesantes. Las Rapidonas, una de ellas, Rappi Favor y Rappi Turbo. Absolutamente todas con un solo patrón, que todo sea rápido. Lo que es cierto bajo este modelo de negocio es que los precios se tienen que mantener especialmente bajos y las entregas muy rápidas. Y esto básicamente transmite toda la presión al último eslabón de la cadena, el repartidor. Y cuando los márgenes comenzaron a apretarse, aparecieron las tácticas moralmente grises. La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra la aplicación Rappi por presuntos incumplimientos en servicios que ofrece. Rappi subía menús de restaurantes sin permisos, creaba promociones falsas para estimular pedidos y manipulaba los tiempos de entrega para aparentar eficiencia. Cada bug o cada error en el sistema se convertía en excusa para aprender cómo empujar más al consumidor y al trabajador, una cultura de hackeo permanente. Cerca de 400 domiciliarios bloquearon vías y realizaron plantón en las oficinas de Rappi. Piden que la empresa no se quede con las propinas. El decreto 082 le impone a la alcaldía la obligación de imponerle a las empresas de intermediación de hacer una inversión importante en baños, parqueaderos, en zonas de descanso, para que los domiciliarios en los lugares de mayor concurrencia de Bogotá tengan instalaciones básicas para poder trabajar en condiciones de dignidad humana. Sucede algo con este tipo de aplicaciones y es que siempre aparecen como aplicaciones mesiánicas, disruptivas, que tienen el potencial de romper el sistema como lo conocíamos. Los replanteaba, pero seguían siendo problemas muy profundos. No corregía errores, los usaba como estrategia. Y todo esto con una táctica de ¿quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres manejar tus propios horarios? Y así. Las sanciones no tardaron en llegar. En el 2020, la SIC la multó con 1.755 millones de pesos por publicidad engañosa. En el 2023, la Superintendencia de Sociedades volvió a multarla por opacidad financiera, pero Rappi nunca pidió disculpas. En su narrativa, los errores eran efectos colaterales del progreso. Algo así como, si no se equivocan, es que no están creciendo. Y con esa frase, la empresa convirtió la irresponsabilidad en su filosofía. Y aún así, sin excusas, los repartidores deben tener activo su plan de datos, bien mecánicamente su motocicleta y todo lo que tenga que ver con el mantenimiento. Literalmente en el 2024, una organización como la OIT confirmó que las aplicaciones como Rappi lo que hacen es externalizar el 100% del riesgo laboral. No pagan horas extras, lo que a ellos les importa es pagar por resultados. Ahora, esto también cambia el paradigma, porque también efectivamente sí hay unas maneras, aunque bastante particulares, de ganar ciertos bonos, es posible. Pero no sé qué tan común pueda llegar a ser. La Rapicama, la imagen del repartidor dormido sobre su mochila, se convirtió en símbolo de todo esto. La foto que resume el sueño de unos y la pesadilla de otros. Porque el problema no es solo la precariedad laboral, es que se normaliza. Es el hecho de que ya nadie se sorprenda por multitudes de personas descansando en el piso, sin un baño, sin seguridad, sin un techo. Ya eso hace parte del paisaje bogotano y, sin temor a equivocarme, del paisaje latinoamericano. De hecho, tengo que reconocer que yo soy de ese tipo de personas que piden con culpa. Y esto básicamente ya se volvió una costumbre. Realmente esta imagen no es un accidente, es una gran representación de algo en lo que buscamos no ser representados. Las consecuencias son visibles. Rappi enfrenta demandas en Colombia, México y Perú. El gobierno colombiano impulsa una ley que obligará a las plataformas a pagar parte de las cotizaciones sociales. Muchos dirán, pero Alejo, Rappi ya llegó a un acuerdo con los repartidores. Entonces, ¿para qué tanto drama? Y sí, acuerdos hay. Rappi en el 2023, 2024 y 2025 han firmado con el Ministerio de Trabajo y el sindicato. Pero en la calle, los repartidores siguen diciendo que las tarifas mínimas no se respetan, que pagan por debajo de lo pactado, y por eso continúan las marchas, los paros y los días sin autoaceptación. O sea, todos conectados, pero nadie acepta pedidos. Fue tanto el ruido que el Ministerio de Trabajo terminó entrando a las oficinas de Rappi a inspeccionar. Y aún así las tensiones no bajan. Es un loop. Protesta, presión, firma, incumplimiento, protesta otra vez. Los acuerdos aparecen en titulares como logros históricos. Su filosofía es clara. Vías tu acción. Actuar rápido, pedir perdón bajito y ajustar lo mínimo para seguir operando. Porque Rappi no cambia por voluntad propia. Cambia cuando la presión es suficiente. Y no es maldad, es su lógica. Su filosofía, Vías tu acción, no está diseñada para proteger el bienestar, sino para resolver rápido, corregir cuando toca y seguir. No cambia porque quiere, cambia cuando no le queda de otra. Muestra lo que realmente es, una empresa brillante, útil, innovadora, pero profundamente contradictoria. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Te pido que consideres suscribirte para que me apoyes en este proyecto, ya que YouTube me está tratando muy bien. Así que a todos, muchísimas gracias. Y definitivamente esta historia es tan fuerte como la de Magis TV, una aplicación que piratea a Disney y a Netflix y es mejor que cualquiera de esas. Si quieres saber más, dale clic aquí.